Estricta observancia templaria. La masonería rectificada de la estricta observancia templaria, esta obediencia que vamos a conocer hoy, pretendía enderezar, rectificar, como dice su nombre, rectificar la masonería para que reencontrase sus verdaderos orígenes. Y aquí la pretensión era que los orígenes de la masonería era la orden del Temple. A este respecto ya hemos dedicado una charla, una conferencia, un vídeo a este tema que os dejo aquí arriba para que podáis profundizar en el tema también. Los miembros de la estricta observancia templaria, de esta obediencia, se consideraban herederos de los templarios y guiados por unos supuestos superiores desconocidos, pretensión que va a estar muy presente en muchas otras sectas masónicas o en la teosofía de Madame Blavatsky, por ejemplo, etc., ¿no? Se concebía asimismo esta estricta observancia templaria como una orden masónica caballeresca. Tanto es así que en ella primaba, por encima de todo, el aspecto caballeresco y templario sobre el masónico. La estricta observancia templaria puede ser considerada como el sustrato fundamental que va a dar lugar a posteriori al régimen o al rito escocés rectificado, del que hablaremos en el próximo capítulo o vídeo. Este rito rectificado, que se llama a sí mismo masonería cristiana y que es practicado hoy en día por muchas logias masónicas. Ya veremos más adelante en qué medida realmente es cristiano. La estricta observancia templaria fue creada, vamos a hacer un poco de historia, fue creada en 1752. Fijaos que en 1717 se había fundado, por decirlo así, la masonería especulativa en Londres, 1752. No ha pasado demasiado tiempo. Esta nace en Alemania, principalmente gestada por el barón von Hund, que había sido iniciado en 1742 en una logia de Frankfurt y era asiduo de las logias francesas. Von Hund es tenido, por no pocos historiadores, dentro y fuera de la masonería, como un impostor de imaginación desbordante. Había entrado en contacto con los miembros de la masonería escocesa, aquella masonería escocesa en Francia, que fungía por ser heredera del orden del Temple y cuyo gran maestre afirmaban que era el pretendiente del trono de Inglaterra, Carlos Eduardo Estuardo, que estaba en esos momentos huido en Francia. Los príncipes Estuardo habían ido al exilio en Francia después de la Revolución Inglesa de 1688. De entre estos escoceses que habían tenido que refugiarse en Francia, destacaba el caballero Ramsay, del cual ya hemos hablado también, que iba a vincular en su famoso discurso, por decirlo así, la masonería con el templarismo. No lo hace él exactamente y directamente con el templarismo. Él habla de los cruzados. Sería a posteriori cuando se extendería este concepto a una visión más concreta. Es decir, la masonería sería heredera de los templarios. Una pretensión que va a tener éxito y que va a tener larga carrera en las filas de algunas obediencias masónicas. Después de la aniquilación de los templarios por Felipe el Hermoso, rey de Francia, con la colaboración del Papa Clemente, los templarios se habrían refugiado, y en efecto parece ser así, que algunos encontraron en efecto pues ayuda o refugio en Escocia. Y allí pretenden esta masonería escocista que fue el origen y el nacimiento de toda la masonería. Bien, esto lo desmontamos ya en el vídeo, como digo, que dedicamos a masonería y templarismo. Así von Hund conoció esta masonería en Francia con estas pretensiones templaristas y se sintió
se sintió tocado por esta visión caballeresca de la masonería. Concibió así la idea de fundar en Alemania un régimen similar de altos grados, con el fin de justificar su misión. Von Huhn afirmaba haber recibido la iniciación y las instrucciones y patentes de unos pretendidos superiores desconocidos para así poder difundir el orden, y de haber sido recibido como masón templario por el príncipe Carlos Estuardo, que sería ahora el gran maestre del Temple en Francia, según esta visión templarista de estos masones. Uno de los grandes autores que ha investigado el tema, René Le Forastier, que es quizá quien sabe más sobre este tema, en sus libros, después apuntaremos algún libro suyo que son muy interesantes, en sus libros dice que la estricta observancia templaria o masonería templaria hizo suyas varias características de la masonería de la época, al menos 3 concretas. Primero, esa idea de la supervivencia de la orden del Temple auspiciada por las logias escocesas en Francia. Esa idea es la primera que toma. Segundo, la sucesión ininterrumpida de grandes maestros de la orden templaria, desde Jacques de Molay, que es el último que murió en la hoguera, el último de los grandes maestros de la orden del Temple, hasta los tiempos presentes. Habría habido siempre un gran maestre templario en Escocia, ostentando este cargo y haciendo sobrevivir, por lo tanto, la masonería de una forma clandestina, auxiliados por un consejo de sabios, ¿no? Estos maestros desconocidos que se pretenden, superiores incógnitos les llaman ellos, ¿no? Esta sería una segunda idea. Y tercera, el príncipe Carlos Estuardo sería el actual gran maestre de la masonería templaria. Estas son las ideas que va a tomar la estricta observancia. Para expandir el nuevo régimen, los masones templarios empiezan a invadir las logias regulares de la masonería regular, quiero decir, para convertir a sus miembros al nuevo sistema. Es decir, para rectificarlos, como se va a decir. Muchas logias y cientos de masones se unieron a la masonería templaria, sobre todo en Alemania, compatibilizando incluso su afiliación en otras obediencias con esta de la masonería templaria. Esta masonería templaria era elitista y profundamente aristocrática. Después de Von Huhn, el duque de Brunswick, de hecho, fue elegido Magnus Superior Ordinis, gran maestre, digamos, y en pocos años la estricta observancia templaria contaba con personajes importantísimos en sus filas, como número importante de reyes, cientos de miembros de la nobleza, numerosos obispos y abades de la Iglesia católica y pastores luteranos, importantes militares de alto rango, ministros, diputados, senadores, etc. A la muerte de Von Huhn, los miembros de esta orden caballeresca, templaria, de la estricta observancia, quisieron comprobar el relato del fundador. El relato que siempre había afirmado que Carlos Estuardo era el gran maestre de la orden templaria, que había pervivido la orden templaria a través de grandes maestres a lo largo de la historia y que ahora lo era el aspirante al trono de Inglaterra, el escocés Carlos Estuardo, y desentrañar, por lo tanto, la identidad también de esos misteriosos superiores desconocidos. Hubo este intento por clarificar su origen, una vez muerto Von Huhn, en la estricta observancia. Para resolver la crisis, Brunswick, en 1777, envió al barón Wachter a entrevistarse con el último heredero de los Estuardo y pretendiente al trono de Inglaterra, el príncipe Carlos, como decíamos, para preguntarle si era realmente el gran maestre de la orden templaria, tal como había afirmado Von Huhn.
El 21 de septiembre de 1777 tuvo lugar un encuentro en el que el príncipe Carlos Eduardo le aclaró que no solo no era el gran maestre o un superior desconocido de la masonería templaria, sino que no sabía ni siquiera de qué le hablaba. Bien, se hunde de alguna manera en aquel entonces pues toda aquella parafernalia, toda aquella historia que había pretendido ser el origen de la estricta observancia templaria. Por eso, en 1778, en Lyon, tiene lugar un convento para todas las Galias, que iba a ser como el primer paso fundacional del rito escocés rectificado. Aquí se iba a producir el cambio. La estricta observancia templaria, después de esta comprobación de que sus orígenes no eran precisamente templarios, de alguna manera cede en sus pretensiones y da paso a un nuevo rito que va a ser el rito escocés rectificado. Eso se va a producir en dos conventos. Dos conventos quiere decir, digamos, dos congresos masónicos, ¿no? El de 1778 y el de 1782. El personaje esencial aquí va a ser Jean-Baptiste Villermoz, miembro de la estricta observancia templaria. Va a ser como el Moisés que conduzca a estos masones por el paso del Mar Rojo, abandonando el templarismo engañoso y llevándolos al régimen rectificado pretendidamente cristiano. Entonces el duque Fernando de Brunswick convocó a posteriori también otro convento general, ya no solo para las Galias, sino general en Wilhelmsbad en 1782. Este va a ser el segundo convento fundacional del rito escocés rectificado, que va a tomar sus raíces de aquella estricta observancia templaria, ¿no? Aquí se reconoce finalmente que la orden no era sucesora de los templarios, ¿no? El rechazo de estos postulados fue visto por muchos como la confesión, evidentemente, de un fraude. También se rechazó la existencia de los superiores incógnitos y se acabó por acordar cambiar la denominación de estricta observancia templaria por la de orden de los caballeros benefactores de la masonería rectificada, ¿no? Sistema ritual cuyo último grado recibiría este título precisamente, el de caballero benefactor de la ciudad santa. Se está dando paso al régimen escocés rectificado. Forzada por los hechos, por lo tanto, esta estricta observancia templaria, fundada en la creencia de ser heredera de los templarios y que dicha orden había pervivido en secreto a través de los siglos gracias a una sucesión de grandes maestres, tuvo finalmente que acordar en la asamblea de Wilhelmsbad de 1782 la renuncia a toda esta filiación templaria. Hay que decir algo que ya dejamos claro en el vídeo sobre templarios y masonería, y es que la masonería escocesa, la verdadera masonería escocesa, la masonería de Escocia, rechazó siempre la leyenda templaria. La Gran Logia de Escocia se opuso a los grados y rituales de inspiración templaria por considerarlos contrarios a la pureza y principios verdaderos y originarios precisamente de la antigua masonería escocesa, hasta el punto de acordar en 1800 lo siguiente. Dice así textualmente, que la Gran Logia de Escocia confirma que los tres únicos grados masónicos de la antigua Orden de San Juan son los de aprendiz, compañero y maestro, y que las prácticas y títulos introducidos por otros países son contrarios a la pureza y verdaderos principios de la masonería. En consecuencia, la Gran Logia de Escocia prohíbe a todas las logias la práctica de otros ritos que no sean los de los 3 grados descritos anteriormente, so pena de anulación de sus patentes. Aquí la masonería escocesa está defendiendo pues, los 3 primeros grados, los grados
los grados simbólicos, la masonería azul, sin salirse de eso. Va a ser en Francia, a posteriori, cuando aquellos escoceses, empujados por el caballero Ramsay y movidos por ese deseo caballeresco, van a crear los altos grados, ¿no? Toda esa serie de grados posteriores que vamos a ver en la estricta observancia templaria, pero además también en muchas otras nuevas obediencias nacidas en Francia, pero que no tienen nada que ver con la masonería regular original. Por lo tanto, aquí vemos esta denuncia misma de las logias escocesas para desentenderse de esa pretensión banal de ser sucesoras e hija, esta masonería escocesa, del templarismo. Así pues, la verdadera masonería escocesa despejaba cualquier duda. La supuesta supervivencia de los templarios a través de la masonería escocesa era un invento ajeno a la antigua masonería. Esta fábula, nos dicen, ha nacido en Francia, como así defenderán tantos autores, con la profusión de los grados de perfección, y que se había desarrollado posteriormente, como hemos visto muy bien, sobre todo en Alemania, con esa masonería templaria y caballeresca. Principalmente son dos autores los que vienen a tirar por tierra la teoría de que la masonería nació del templarismo, o fue su heredera. Dos autores principales, René Le Forastier, del cual ya hemos hablado, que tiene un libro muy interesante, se ha dedicado mucho a este tema, La Franc-Maçonnerie, Templaire et Occultiste, siglos XVIII, siglos XIX, es un libro, creo que editado en 1970, aunque yo tengo una edición del 87, en 2 tomos. Hay mucho material muy interesante para profundizar en el tema para el que le interese. Después tenemos también otro autor español muy importante, Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia de las instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Alvarado viene a demoler y desmitificar con profusa documentación, basada en fuentes históricas incontestables, las mistificaciones templarias de la masonería. Tiene algunos libros como este en 2 tomos, Monarcas masones y otros príncipes de la Acacia, muy interesante. Tiene también Masones en la nobleza de España, una hermandad de iluminados. Luego tiene uno que voy a poner aquí en pantalla, que creo que es el más valioso y más interesante sobre el tema para el que quiera profundizar en el tema. Es Templarios y Masones, las claves de un enigma, editado en Madrid en 2019. Dice así en este libro el profesor Alvarado: es común la creencia de muchos masones de que la orden del gran arquitecto del universo entronca con los templarios huidos de la persecución y acogidos en logias masónicas de Escocia. De ahí el origen de los ritos escocistas de color neotemplario que son practicados actualmente por algunas obediencias. Hoy existen más de 400 órdenes u organizaciones que se declaran herederas e inspiradas en el temple. Y ahora veremos cómo Alvarado dirige su crítica en varias direcciones. Para un estudioso o lector objetivo de la historia de la masonería, prosigue, resulta paradójico que una asociación que defendía y practicaba en las logias una cierta forma de igualdad natural compatible con la meritocracia y la fraternidad, se empleara en crear tantas y tan ostentosas distinciones que abocaban a los hermanos a una carrera y competición por acumular rangos y ganar más cintas y colores o capa de practicar los supuestos ritos y antigua filosofía de una caballería primigenia. Esta va a ser una de las características del escocismo, ¿no? de aquella masonería trasplantada a Francia por los escoceses, ¿no? pero que iba a hacer gala de una profesión de nuevos ritos pretendidamente templarios, caballerescos y de nuevos grados, ¿no? de inspiración también aristocrática, ¿no? este gusto por los títulos rimbombantes, a veces casi ridículos, que hemos visto en la masonería. Ya hemos visto que buena parte de los títulos concedidos, dice Alvarado, en los altos grados masónicos fueron abiertos plagios de órdenes nacionales preexistentes y que muchas de las enseñanzas y leyendas de tales grados se fundamentaron en burdas tergiversaciones de la historia.
no vemos nada de trascendente ni de iniciático en proteger y conservar ciertas denominaciones caballerescas que solo contribuyen a estimular la vanidad y el afán de ostentación. Así era esta masonería de la estricta observancia templaria, ¿no? Este deseo de títulos, ¿no? De títulos caballerescos, ¿no? De nobleza, pues pretendida. Y acaba el doctor Alvarado, el profesor Alvarado: la apropiación masónica de títulos e insignias de otras órdenes, como por ejemplo las de la Orden de Malta, la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Orden Constantiniana de San Jorge, la Orden Militar de Cristo, la Orden del Águila Blanca, no implica un acto abusivo que vulneraría tanto las leyes civiles como las propias constituciones masónicas. Bien, desmonta así estas pretensiones el profesor Alvarado, pero sobre todo queda desmantado, como hemos visto muy bien, esa pretensión que tuvo, pretensión orgullosa, vanidosa de la estricta observancia templaria, de aquella obediencia masónica que tuvo tanta influencia y que ha dado lugar a muchas obediencias y logias que hoy en día se pretenden heredera de ella, ¿no? De esta pretensión ridícula casi de considerarse hija del templarismo, hija de la Orden del Templo. Desmontada esta teoría, podemos pues pasar a continuación a contemplar en qué consiste el rito escocés rectificado que van a hacer precisamente de la caída de la estricta observancia templaria.